Hola, un saludo. En este video vamos a hacer una plantilla de InDesign para hacer un libro, y esta plantilla, pues el primer paso, vamos a crear el márgenes y rayado y vamos a generar toda la estructura que nos permite después montar los estilos, pero primero que todo nos sirve para poder hacer cálculos de texto y verificar lo que hicimos con nuestras pruebas de texto. Entonces voy a crear un archivo, aquí le voy a poner un nombre. Entonces el nombre que voy a crear pues tiene un protocolo que nos ayuda a estar más organizados, un nombre de proyecto, una especificidad y unas fechas. También voy a crear un formato, entonces voy a trabajar en 30 por 45 picas. Básicamente porque es un formato más pequeño que una hoja media carta, que en este momento es lo que necesito, y voy a agregar un número de 80 páginas. Probablemente mi libro vaya a tener más, pero como no lo sé en este momento, entonces simplemente voy a crear un número mínimo que sea múltiplo de 16. Voy a decirle que ponga las páginas opuestas, que cada pareja de páginas se enfrente. Aquí voy a agregar un marco de texto principal que nos va a ayudar después con el proceso de incluir los textos. No voy a crear columnas ni medianiles, pero sí voy a hacer unas márgenes. En este caso las márgenes son de 3 picas por cada lado en mi caso. Esto es más o menos 1 centímetro y 3 milímetros. Tanto el formato, el tamaño del libro, como las márgenes y demás, pueden ser pues las medidas que cada quien requiera o necesite. Y en este caso voy a hacer un sangrado de 1 pica. Y con este sangrado entonces voy a decirle crear el documento. En el documento voy a hacer doble clic aquí en las páginas maestras. Aquí en la parte inferior izquierda me cercioro de que estoy parado en la página que quiero estar. Y aquí voy a oprimir una combinación de teclas que es Command K o Control K. Command K en un Mac, Control K en un PC. Voy a ir a donde dice cuadrículas. Aquí voy a trabajar sobre la cuadrícula base. Le dije que quiero un 12,5% de umbral de visualización. Esto se refiere a que cuando yo hago zoom y reduzco el número, o sea, un zoom out, algunas veces las guías dejan de verse. Entonces esto me permite verla incluso con zoom outs bajitos, de número bajo. Quiero hacer un incremento cada 12 puntos. Este incremento depende de unas pruebas de texto que yo ya hice, en donde definí que el interlineado del cuerpo de texto iba a ser 12. Si una persona está trabajando con otros interlineados, pues el incremento debería ser según ese interlineado para el cuerpo de texto. En mi caso lo voy a hacer de 12. Y quiero que el rayado del documento lo cree desde el margen superior, no desde el comienzo de la página. Y quiero que la primera línea la trace sobre el margen superior, entonces me cercioro que este valor sea 0. Además, voy a ir a esta etiqueta de rendimiento de visualización, y aquí también me va a asegurar que al simular texto el valor sea de 2 o un valor bajo, para que también cuando haga zoom out en cualquier momento, los textos no se vean como barras grises, sino que se siga viendo el texto como texto. Con esto doy OK. No le he dado la indicación de que me muestre lo que acabo de definir. Entonces voy a ir al menú Ver, cuadrículas y guías, mostrar cuadrícula base, y ahí lo muestra. Todo esto lo estoy haciendo en las páginas maestras. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a crear unas guías. Estas guías, pues activo la previsualización. Me cercioro de que lo esté haciendo con las páginas y no con las márgenes y no con las páginas. Perdón. Y tengo filas y columnas. Tengo un número de filas en el que quiero dividir este espacio y un número de columnas, y el medianil, que es el espacio entre filas y columnas que va a tener el documento. Es muy recomendable, para que todo cuadre, que el valor del medianil sea igual al valor del interlineado que yo escogí, o del rayado que yo escogí antes. Entonces, en este caso mi interlineado es de 12, el medianil lo va a ser de 0p12, 12 puntos, que corresponden a 1 pica. Y voy a agregar un número de
columnas. Al agregar 3 columnas, aquí alcanzo a ver 3 o 4 columnas, entonces acá alcanzo a ver cómo se dividen los grupos y cómo los medianiles coinciden con el rayado del documento. Yo voy a trabajar con 5 subdivisiones, cada subdivisión tiene 7 interlineados, luego un medianil, y voy a trabajar también con 5 columnas. Hecho esto, parado en las páginas maestras, pues también puedo ver es que si yo selecciono acá, las páginas maestras nos permiten en las páginas maestras yo coloqué unas cajas de texto. Estas cajas de texto las puse cuando creé el documento, y estas cajas de texto se replican en todas las páginas del documento, como se ve aquí a la derecha. Esto nos sirve porque cuando yo coloque el texto, voy a poner voy a ir a la página 2, incluso voy a eliminar esta caja de texto. Las cajas de texto están interconectadas. Cuando yo las selecciono, voy al menú ver y hay una cosa que dice extras y mostrar enlaces de texto. Entonces al mostrarlos me muestra cómo las cajas de texto están conectadas. Ya no estoy parado en las páginas maestras, sino en las páginas. Aquí estoy en la página 2.3. Voy a seleccionar la caja 1. Esto es para el ejercicio que vamos a hacer. La puedo borrar y no pasa nada porque, pues, primero no tengo información y segundo, las cajas permanecen conectadas. Estando acá, yo puedo ubicarme en este sitio y voy a darle clic derecho y le voy a decir llenar con texto falso. Entonces voy a crear aquí en la mitad hacia abajo del menú, hay una cosa que dice llenar con texto falso, y él va a poner un texto que se muestra en todas las páginas. Este texto pues no es el texto de nuestro libro, pero nos va a servir para tomar ciertas decisiones. Y como se ve aquí a la derecha, todas estas líneas, todos estos textos se llenaron hasta el final, hasta las 80 páginas que tenía definido, desde la página 2, porque la caja de la página 1 la borré. Entonces ya con este texto, que no es el final, después lo vamos a incluir, voy a hacer un experimento. Entonces esto es muy importante y por eso es tan importante crear las cajas de texto cuando se crea el documento, y es que en mi diseño yo quiero que mis cajas de texto no ocupen el ancho de 5 columnas, sino que ocupen el ancho de 4. Entonces tradicionalmente me tocaría ir caja por caja de cada uno de las cajas del documento e irla reduciendo una a una. Pero aquí, como lo hice, como lo creé, voy a reducir las páginas maestras, las cajas de texto en las páginas maestras, y eso me permite que ya en las otras páginas el texto se redujo. La otra cosa que voy a hacer es que voy a seleccionar todo el texto. Entonces, normalmente voy a oprimir Control Command A o Control A, Command A en un Mac, Control A en un PC. Y esto selecciona todos los textos. Y voy a ir a los estilos. De hecho, podría hacerlo sin estilos, pero pues en este caso voy a crearlo. Voy a crear un estilo de párrafo que se va a llamar cuerpo de texto. Que no se basa en ningún estilo y al que le voy a poner unos atributos. Entonces yo escogí una fuente que se llama Minion Pro en versión regular. Voy a decir que el tamaño de las letras quiero que sea de 9, que el interlineado sea de 12. Todo el rayado lo hice en función de ese interlineado. Quiero además que los libros, pues que el texto tenga
otras características. La mayoría de estas características las explico en otros videos que están en esta misma playlist. Y voy a justificar a la izquierda y podría poner sangrías. Digamos que voy a poner sangría de primera línea. Y no voy a hacer nada más por ahora. Y al hacer esto, pues todo el texto se redujo. Si yo reviso el resto de las páginas, pues probablemente ya en las últimas páginas el texto se acortó. Entonces, miren que aquí en la página 62-63 hasta ahí llegó el texto que había simulado, pero pues para el experimento que vamos a hacer no pasa nada. Y finalmente aquí está con algunas de las características que quería. Lo único que no está pasando es que el texto no se está ajustando a las líneas base. Entonces voy a ir nuevamente al estilo y le digo quiero que se ajuste con las líneas base del documento. Entonces alinear con cuadrícula todas las líneas y ya se ajustó. El texto se vería más o menos así, pero pues no queremos que las cajas de texto sean color amarillo. Esto simplemente era para que se notara en el video. Entonces ahora puedo ir a las páginas maestras y decir quiero que estas páginas no tengan color. Al hacerlo, pues ya vemos cómo se ve este documento. Voy a oprimir la combinación de teclas. Puedo oprimir la tecla W si no tengo nada de texto seleccionado y eso desaparece las guías. O puedo oprimir Shift W y eso me permite ver en pantalla completa la página. Entonces aquí ya tenemos una cantidad de texto importante. Ya la otra cosa que quiero mostrar ahora es que hay una herramienta aquí en el menú ventana. Lo podemos sacar desde aquí, menú ventana, y hay una herramienta que se llama información. Entonces con esta herramienta voy a desplazar un poco hacia acá. Puedo seleccionar un texto. Vamos a seleccionar estas dos páginas y me puede brindar información. Aquí entonces me dice que hay 4.409 caracteres, hay 657 palabras, hay 78 líneas y hay 16 párrafos establecidos. Esto es una razón también muy importante por la que uno no debería dar dobles enters. Y también voy a hacer una cosa antes de pasar al siguiente video, y es que aquí en texto voy a decirle mostrar caracteres ocultos. Esto me permite visualizar una serie de signos, entonces los puntos entre las palabras, los calderones al final de cada renglón, de cada párrafo, perdón, y aquí cuando hay líneas de partición de párrafo, entonces me las muestra. Entonces todas estas indicaciones nos sirven para el proceso de hacer cálculo de texto. Ya tenemos un texto puesto. Esta es más o menos la diagramación, no la diagramación, pero sí la estructura de cómo el cuerpo de texto se va a comportar dentro de las páginas, dejando este espacio libre, pues cada quien estará en su libertad de organizarlo como quiera, pero pues así se ve en mi libro con páginas. Entonces, una vez más se vería algo así. Aquí ya tengo suficiente espacio para poner folios y cornisas de repente aquí en los bordes exteriores. Entonces, en el siguiente video voy a explicar un proceso para hacer un cálculo de texto para saber a ciencia cierta cuánto espacio vamos a ocupar. Muchas gracias.